hoy tener una charla con ustedes. Es una charla extendida que he estado teniendo esta semana y que tuve con mis hijas el día de ayer. De hecho, con mi familia. Lo que pasa es que en esta semana el Señor me habló y me dio una palabra. Me levanté con una palabra en mi mente. Esta palabra es la palabra grooming. Grooming. So, en español sería... Podría decirse en el concepto de plantas de podar, pero es también el dar forma o dar belleza a una persona. El poder forjar una imagen correcta en alguien. Esto quedaría bien como por ejemplo los que van a un estilista o a una peluquería. Ustedes van a que les hagan grooming, que les acomoden bien el pelo y que se vean bonitos y hermosos. Más de lo que ya están, no sé, pero que se acomoden bien bonitos todos, ¿verdad? Entonces me levanté con este pensamiento de la palabra grooming, porque mi familia y yo estamos entrando en una nueva sazón y la familia que éramos hace un año ya no somos ahora. Somos completamente diferentes. Entonces, este tiempo de transición ha sido, no ha sido tan fácil para mí como otras sazones. Y a mí me ha costado mucho trabajo acomodarme al tren de la transición de este tiempo. Uno de esos, por ejemplo, mi hija yendo al colegio también. Es algo que no sé cómo manejarlo todavía. Estoy tratando de acostumbrarme. Estoy muy acostumbrado a tenerla en casa. En fin, eso es algo personal. Pero dentro de eso también, la semana pasada que estaba hablando con ustedes, les mencioné que sentí hablar acerca de disciplina en la casa de Dios. Y este es un tema que prefiero hablarlo yo. Prefiero traerlo en el aspecto del reino. De lo cual... es interesante porque personas que tenemos esperanza, que, por ejemplo, aquellos de nosotros que tenemos una escatología de esperanza, que pensamos de que nada va a ir al toilet, que todo, que no va a destruirse todo, que está la connotación rara de que nosotros pensamos de que todo va a ser color de rosas y todo se va a poner mejor. No necesariamente. Que el cristiano no tiene pruebas, no tiene dificultades, no tiene cosas que pasan. Y cuando suceden las cosas feas, no sabemos por qué, no sabemos a quién echarle la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, y también está el otro lado polarizado, donde hay gente que piensa de que todo es culpa de Dios, de que Dios es responsable tanto de la persona que es buena como la persona que es mala, es responsable de la salud y es responsable de las enfermedades. Y todo ese lenguaje lo obtenemos de la misma Biblia. Es bien curioso porque en la Biblia yo puedo agarrar cualquier verso y puedo hacerlo sonar como yo quiera. Puedo poner una lista de versos juntos y yo puedo tratar de convencer a la gente de algo particular. Pero es el Espíritu Santo el que viene a ti y el que te muestra esto realmente, esta secuencia de pensamiento, lo que nosotros le decimos los preceptos del Señor. Esto realmente es real. La realidad, mis hermanos, es que tanto para los cristianos como no cristianos, todos tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades. Y el día de hoy, mientras que no quiero dar un tono sombrío al mensaje, pero necesito traer este mensaje porque tiene que ver con la disciplina. Nosotros inclusive estamos guiando a nuestros hijos como nosotros somos. Y nosotros los hacemos tan libres como nosotros somos o tan atados como nosotros somos. Depende de cómo nosotros tenemos percepción de la vida. Les voy a decir hasta que se cansen las palabras de A.W. Tozer. Lo más imperativo para la iglesia en el tiempo de hoy es su percepción de cómo Dios se ve. Porque como tú miras a Dios, así te vuelves tú. Entonces, de la misma manera, eso transmitimos nosotros a nuestros hijos. Y hay personas, por ejemplo, que yo las he conocido, que son personas que no disciplinan a sus niños. Y sus niños me dan mucho miedo. Porque a los niños hay que darles opciones, y yo creo en las opciones. En el jardín del Edén habían opciones. Pero cuando yo no castigo a mis niños, cuando yo no les doy disciplina a mis niños, entonces mis niños crecen chuecos, y entonces ellos son los que mandan en la casa, y yo tengo ahora problemas para poder sostener mi hogar. Un niño de 4 años, un niño de 3 años, puede ser un torbellino dentro de la casa, y yo los he visto. He convivido con familias así. Me da miedo que vengan sus niños, porque no sabe uno cómo lidiar con ellos. Inclusive yo he tenido que hablar cara a cara con jovencitos de 14 años
porque yo fui youth pastor en un tiempo en mi vida, y yo he tenido que hablar con esos jovencitos de 14 años y decirles, oye, si tú estás tomando esta decisión con este celular y no lo dejas en paz, ¿tú crees que vas a poder decirle que no a una persona que esté tratando de pasarse contigo cuando sea tu novio o tu novia? No es fuerza de voluntad. Necesitas disciplina. Dame ese celular o pon ese celular a un lado. Etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos cómo educar a nuestros niños, en el sentido de que pensamos de que todos son opciones porque vivimos en un ambiente de gracia. No queremos lastimarlos, no creemos en el castigo corporal, lo cual, I'm sorry, pero es antibíblico. No creemos en el castigo corporal, pero también tenemos un concepto erróneo del castigo. Vamos a hablar ahora del otro lado de la gente. El otro lado de la gente, el otro lado polarizado, es gente que trata a los niños a punta de golpes. Se oye la leyenda de la chancla, que son las mamás agarrando la chancla y usándola de boomerang, y yo no sé con qué puntería la tenían, pero siempre le atinaban a alguien. Mi abuelita nos tiraba la chancla, a mí me tiraba la chancla, y siempre atinaba, nunca fallaba. Yo creo que yo la esquivé una vez, no le digan a nadie, pero yo creo que yo esquivé una vez la chancla. Pero ella podía tirar la chancla y tenía muy buena puntería. Entonces, o bien personas que dicen, yo le pego al niño con lo que encuentre. Entonces, esto es el otro lado donde tenemos una manera demasiado rígida de poder nosotros educar a los niños. Tanto un polo como el otro son malos, porque los niños o crecen torcidos o los quebramos. Y yo he visto personas como, por ejemplo, cuando van creciendo, porque los he visto crecer, y he visto personas que cuando van creciendo y crecen en esa gracia extrema, ¿verdad? O le podríamos llamar una hipergracia, donde tiene demasiado, todo es, tus opciones, yo no tengo nada que ver con eso, y dejamos que los niños hagan lo que quieran. No los castigamos, no los ponemos límites. Yo uso la palabra castigar, pero yo voy a explicar lo que significa castigo. No les damos su disciplina. Entonces los niños siguen creciendo y ahora los niños se vuelven tiranos, y se vuelven los tiranos de la casa, y los padres salen pagando después. Porque no les pusimos orden a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Ese amén estuvo nervioso. Sí. I was a very nervous amen. Bueno. Entonces tenemos ahora los padres que son demasiado rígidos. Padres que los castigan a punta de golpes o a punta de reglas. Entonces, en este aspecto los niños crecen y rompen. Y yo los he visto cuando ellos crecen. Cuando ellos crecen son hombres de 30 o 40 años que no saben tomar una decisión porque sus padres tomaron sus decisiones por ellos. Déjame decirte que parte de los muchachos de mi juventud, cuando yo era youth pastor, muchos de ellos se fueron a la militar porque querían a alguien más que les siguiera dando reglas, porque a eso están acostumbrados. Pero estamos tratando de crear convicciones en los niños para que ellos afloren en su manera de pensar. El deleite de un papá es de forjar, o de una mamá, de forjar mi mentalidad y pasársela al niño, de manera que cuando mi hija está en el colegio, yo confío en ella porque ella está tomando decisiones como si yo las estuviera tomando. Es lo que más nervioso me pone de tener a mi hija en el colegio, porque ella no viene y me pregunta nada. Tengo que confiar que yo ya forjé por toda su vida mi pensamiento en ella. Pasé años con mi hija, forjando mi pensamiento en su corazón. Y ahora que ella no viene y me dice nada y la veo que está siendo exitosa, me pone nervioso porque no tengo ese momento siempre que tuve con ella de andar platicando con ella y forjando su corazón. Y esta transición ha sido difícil para mí, que es la transición empezar a dejarla ir. Y eso duele mucho, no sé cuántos papás les duelen, que los niños empiecen a salir de la casa y que empiecen ellos a forjar su vida. Y lo único que nosotros podemos hacer en este cortito tiempo que tenemos con ellos es de forjar nuestro corazón en ellos. Pero si nosotros los castigamos como la abuelita o como el abuelito, los castigamos a punta de cinturonazos, a punta de gritos y a punta de golpes, a punta de reglas, que ni nosotros mismos sabemos gobernarnos. Entonces, es un problema. Ahora, dentro de la iglesia también surge lo mismo, pero nuestro concepto de la disciplina de la iglesia está muy torcido, porque lo hacemos igual de como tratamos a nuestros hijos. We do it the same as we treat our children. I'm overlapping you, Rafi, I'm sorry. Sí, la Biblia dice de que Dios mismo nos disciplina a nosotros.
No solamente eso, sino que Él usa el lenguaje con que Él usa el cinturón para darnos a nosotros también. En otras partes, como que dice, cuando nosotros somos piedras vivas, no creas que una piedra simplemente encaja en un edificio, sino que esa piedra tiene que tallarse, tiene que pasar con un cincel y con un martillo y tienen que quebrar la piedra para que la piedra encaje en la edificación. Entonces, eso quiere decir que hay momentos en la vida donde realmente tenemos dificultades. Decimos, bueno, Dios no tienta a nadie, y eso es cierto. La Biblia dice, Dios no tienta a nadie. Pero entonces, ¿en dónde pones cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús a la tentación? En Mateo capítulo 4. No dice que el diablo se lo llevó a tentar. Dice, el Espíritu Santo lo llevó a que Jesús fuera tentado. ¿Por qué crees que entonces en el Padre Nuestro Jesús dice, oren así? Líbranos de tentación. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Me gusta más la traducción en español. La traducción en inglés dice, lead us not. That means that God is leading us into temptation. Dice, lead us not into temptation and deliver us from evil. How do you put that? How do you put that in scripture? God is so good. Why would he do that? Why would he do that? Yo he estado lidiando con este mensaje por días. Y he estado pensando, orando, sudando y todo esto. Y todo esto que yo les estoy diciendo, estaba platicándolo con mis hijas ayer por la mañana. Ayer por la mañana tuvimos, después del evento de mujeres, nos sentamos en la mesa y fue mi tiempo de hablar con ellas. Y todo esto que les estoy diciendo, yo les estaba diciendo a ellas. No somos una casa que somos guiados por reglas. Y le estaba diciendo a ellas particularmente, nosotros somos una casa de gracia, pero sí hay disciplina aquí. Y empecé a traer algunos puntitos con mis hijas, esto no se hace, esto no se hace, cuidado con respetar a mami, cuidado con hacer esto, no hagan las cosas mal. O sea, yo ya estaba caliente desde ayer en la mañana. Entonces después me voy dando cuenta que estamos interactuando nosotros con nuestra juventud también, que son otros que necesitan disciplina, pero necesitan disciplina al estilo del reino de Dios. Y ahora tengo a la iglesia que desde la semana pasada he estado pensando, necesitamos disciplina dentro de la casa de Dios. Pero no es como que tengo pensado, voy a poner en disciplina a Tishay mañana. No. I'm just saying, like I'm scheming, I'm going to put Tishay in discipline tomorrow or something. I'm not going to do that. That's not, and that's something that I want to take away from our minds. That discipline means punishment. It doesn't. In fact, what does punishment mean to you? ¿Qué es lo que significa el castigo para ti? El castigo para mí significa la plancha. La plancha. No, disciplina para mí significa la chancla porque mi abuela me la aventaba en la cara o alguna cosa así. No, eso no es disciplina. Eso no es. Disciplina y castigo son dos cosas en nuestro lenguaje diferentes. La Biblia habla de castigo, pero créeme que en nuestra sociedad tenemos la palabra disciplina y la palabra castigo. Es una diferencia del lenguaje antiguo al lenguaje moderno. Tenemos estas dos palabras y las usamos en nuestro contexto social, lo usamos en diferentes contextos. Entonces, Dios sí castiga, pero castiga más en una forma de disciplina que en una forma de castigo a la hispana. Como por ejemplo, me encanta platicar este ejemplo porque es muy vivido y te muestra bien la diferencia. Tengo un gran amigo, un líder de alabanza, que él me está explicando que cuando su papá y su mamá lo castigaban de manera diferente. Dice, mi papá me decía, hijo, después de que hagas tu tarea, no quiero que salgas con tus amiguitos afuera. Quiero que te quedes adentro en la casa y espérame que yo regrese de trabajar y yo te doy permiso para que salgas a jugar con tus amiguitos. Dice, entonces un día yo me salí a jugar con mis amiguitos. Estaba afuera jugando en el porch de enfrente de la casa. Entonces cuando llega mi papá del trabajo, sale del carro, abre la puerta, me mira que estoy jugando con mis amiguitos y mi papá nada más me sonríe. Y se mete dentro de la casa. ¿Cómo odiaba que mi papá me hiciera eso? Dice, mi mamá por lo menos, ella en cuanto yo le hacía algo, dice, ven acá, te voy a pegar antes de que se me pase el coraje. Dice, esa era mi mamá. Dice, y era mejor que me castigara mi mamá porque ella me castigaba al momento cuando ella estaba enojada. Pero eso es erróneo. Cuando tú castigas a los niños con gritos porque tú estás enojado y porque tú quieres herirlos,
porque ellos te hirieron, porque eso es el castigo. El castigo es, te voy a hacer sentir el mismo dolor que me hiciste sentir a mí. Y no lo haces tal vez corporalmente, pero lo haces con tus palabras. Lo haces con tu rigidez. Lo haces con tu aspereza. Y te digo que yo me incluyo porque yo soy así con ellas. Yo tengo un temperamento muy fuerte. Y cuando yo estoy castigándolas a ellas o cuando yo le estoy diciendo algo a mis niñas, yo puedo ser áspero y puedo ser muy duro con ella. Hubo un día que yo tuve que hablar con una de mis hijas y le dije, quiero pedirte perdón por gritarte. Porque yo no quiero que ningún hombre te congele con sus gritos. No quiero que ningún hombre te mangonee gritándote. Te doy la autoridad para que tú me digas, papá, me estás asustando. De todas maneras te voy a castigar, pero yo me voy a retractar de gritarte, porque no es correcto. Yo les doy poder a mis hijas, pero todavía la corrección viene. ¿Sí me están siguiendo? You guys are following me? All right, cool. Entonces, dice, mi papá se bajó del carro con una sonrisa y va caminando. Entonces yo ya sabía, me despedí de amiguito y me dice, si estoy vivo mañana nos vemos. Entonces ya, se ve el niño de regreso. If I'm alive tomorrow, I'll let you know. So el niño se va de regreso dentro de la casa y su papá lo está esperando en la mesa. Entonces le dice, hijo, ¿tienes hambre? Sí, papá. Siéntate, por favor. Siéntate a comer. Vieja, dale de comer al niño. Okay. Y ahí va la señora y le da de comer. Ok. Está come y come. Hijo, ¿ya terminaste de comer? ¿Quieres postre? A este tiempo el niño está ahí todo nervioso comiéndose la comida porque ya sabe lo que le va a pasar. ¿Quieres postre? Sí, papá, sí quiero postre. Ok, vieja, dale postre, por favor. Y va a la señora y le da el postre. Y entonces al final el papá, ya que se terminó de comer el postre, le dice al niño, ¿estás bien? Sí, nos vemos en el cuarto. Ok, papá. Entonces va el niño y está papá sentado y está con el cinturón en la mano. Ven acá. Y el niño dice, papá, yo no quería. No, sí querías, ven acá. Y entonces el papá empieza a hablar con él y dice, tú sabes que el Señor dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, y está mal lo que hiciste. Ya sabes lo que tengo que hacer. Sí, tú sabes que me duele hacer esto a mí no me gusta hacerlo, pero tengo que hacerlo. Ok, y ya, y le daba. Y dice, y a mí no me dolían los cinturonazos, me dolía el dolor que le causaba a mi papá y el problema que yo causaba, porque mi papá hacía toda la ceremonia siempre que me castigaba. Y fíjense que eso es algo tan duro para uno que es hispano, porque uno quiere castigarlos al momento y agarrarlos a golpes y hacer todo esto, pero es porque a nosotros nos trataron así. Y en la iglesia tratamos a la gente de la misma manera. Los tratamos que cuando es el tiempo de disciplina, es el tiempo de castigo. Y es muy incorrecto. En la iglesia nosotros no castigamos a nadie. Pero en la iglesia sí tenemos disciplina. Eso quiere decir que nosotros estamos tratando de forjar la imagen de Cristo en alguien. Y si alguien falta o alguien está corto a esta imagen, entonces nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Estamos más preocupados del nombre de la iglesia que de las vidas que estamos tratando de sanar. Estamos hablando de un hijo y una hija de Dios. Personas de reino. Y todo lo que uno tiene que hacer es agarrar y levantar con sabiduría el espejo y decirles, mira, este eres tú, esta eres tú. No hagas decisiones basadas en plebeyo porque tú eres de sangre azul. Compórtate como una reina, compórtate como un rey de Cristo. Y el propósito de la disciplina es llevar al corazón a ese punto, que realmente esté compungido el corazón por lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes cometieron una burrada y en su corazón están tan arrepentidos y tan compungidos que ustedes quisieran retornar de todo ese desastre que pasó? Yo soy el primero. La verdad. Yo personalmente en mi vida, dos diferentes ocasiones en mi vida yo he estado al llamado a disciplina. 2 veces en mi vida. Una vez lo merecía, otra vez no lo merecía. La primera vez que me pusieron en disciplina fue una vez que yo fui al cine, porque mi iglesia me enseñaba que no era bueno ir al cine. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor estaba molesto y estaba triste, y él estaba llore y llore en el piano, sabiendo que yo había cometido pecado. Y me dijo, ¿estás en disciplina?
al altar a orar. Y yo era joven en aquel tiempo, me sentía enojadísimo, me sentía súper enojado, pensando, esto no lo merezco, esto no está bien, no es correcto. En nuestro ambiente nosotros pensamos ir al cine, come on, me fui a ver Jurassic Park cuando fue estrenada, ese fue mi pecado. Y mi pecado es irla a ver 2 veces, porque la primera vez nadie me cachó, la segunda vez, porque yo estaba esperando toda mi niñez a ver Jurassic Park. Yo he querido ver dinosaurios, todo lo que tienen son esos dinosaurios de plastilina, nada realmente real, que se vean la piel estirarse y las del T-Rex. Oh my gosh, el T-Rex es mi favorito de todos los dinosaurios. Mi pecado fue ver la película 2 veces porque invité a mis papás al cine. La única vez que invité a mis papás al cine. Y cuando fui al cine, nos encontramos a todo el liderazgo de la iglesia en el cine. Y ellos fueron a ver una película cochina probablemente, pero nosotros íbamos a ver los dinosaurios. Eso era todo. Yo quería ver dinosaurios. Entonces mi pastor nos llama a todos y nos pone a todos en disciplina. I'm like, come on, really? Pero cuando yo voy a ver a mi pastor, él está llora y llora en el piano y veo que está compungido de corazón. Y yo digo, esta es su convicción de él. Y yo me sentí triste porque realmente lo lastimé. Aún así no creo que tenía la culpa, pero ok. Pero yo me sometí a la disciplina. En otro aspecto de mi vida, hice una tontería que realmente merecía disciplina. Y cuando yo fui a hablar con mi pastor, estaba yo tan compungido de corazón, estaba yo tan triste. Había pasado por tantos problemas y el Señor ya había manifestado su perdón sobre mi vida, que mi pastor me miró a los ojos y me dijo, tu disciplina es la palabra de Dios. Y entonces Él me ayudó a restaurarme, me ayudó a levantarme y porque Él me ofreció gracia, Él no destruyó mi vida, sino que la levantó y me impulsó hacia adelante. Y eso me enseñó, hermanos, una lección muy grande, que cuando una persona está arrepentida y compungida y tú vienes y le traes castigo, los arruinas de por vida. Los aplastas y truncas su futuro, porque no entiendes cómo funciona la disciplina. Pero cuando una persona está arrepentida y compungida de corazón y tú les ofreces gracia con sabiduría, los levantas y los impulsas al futuro. Si yo agarro lo típico y lo clásico que hacemos en muchos lugares, no, ahorita mismo te arrepientes tú pecador y vámonos a la iglesia y lo vas a confesar enfrente de toda la gente y voy a asegurarme de destruir tu vida, ¿verdad? Porque es básicamente lo que estamos haciendo con la gente, sin tener sabiduría de cómo ayudarlos y protegerlos. Nosotros deberíamos ser más conocidos por cómo levantamos a la gente de cómo nosotros la juzgamos. Pero aún así, en la vida hay disciplina, en la iglesia hay disciplina, en la casa hay disciplina. Tiene que haber disciplina. Pero el cómo nosotros ponemos la disciplina habla mucho de nosotros, de cómo nosotros somos. Porque la vida no todo es color de rosa.